Bueno, ahí puse a grabar. Igual no Eh, entiendo por qué A y B tendrían el mismo potencial. porque, tipo, estaban acá. Ah, ese A y B, te referías vos. Está bien, Sí, está sí. bien. Yo estaba mirando los otros, como el A y B grande, digamos. Ah, no, 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 Está bien, está esto quedó bien. de antes. Sí, sí. En la guía esos dos puntitos aparecen como A y B. Estos son. Déjeme que arreglo algo en Dropbox que me dice que no tengo tanto. Tengo que eliminar los videos de la clase pasada. Así puedo grabar hoy. Entonces, eh, bien. Entonces hay que plantear lo que sería la ley de Kirchhoff, que era eso de que si sumamos todas las caídas de potencial en una malla, básicamente lo que estamos haciendo es recorrer toda la malla y volver al mismo punto. Entonces, cuando volvemos al mismo punto, tenemos que llegar al mismo potencial. Entonces, sumando las caídas y subidas, tenemos que tener un cero. Es como básicamente dar una vuelta entera en una montaña rusa. Cuando volvemos al punto original, tenemos que estar a la misma altura con la misma energía potencial. Entonces, para lo que vamos a hacer es suponer que las corrientes van sentido horario, como hacemos siempre. Va, o por lo menos todas las veces que lo hicimos. Y vamos a empezar a recorrer el circuito. Como con la malla a la izquierda, supónganse que arranco, no sé, acá. Voy a tener que primero paso, arranco por acá y voy en el mismo sentido que la corriente. Entonces, cada vez que pase por una resistencia, la caída de voltaje va a ser menos I, que en este caso es I1, por esa resistencia, 1. Después, siguiendo con esta malla, tengo que doblar acá y paso por esta batería que me dice que es de 10 volt y 2 ohm. Ah, me olvidé de hacer eso. 10 volt, 2 ohm. Cuando nos ponen así, las baterías significa que son baterías reales, no baterías ideales, en cuyo caso tenemos que considerar que tienen una especie de resistencia interna que, eh, que va como puesta al final de la salida de la batería. Vamos a un cuadradito. Que sería de 2 ohm. Estos serían 12 volt y esto 2 ohm. Y todo esto sería la batería. En este caso tenemos que agregar una resistencia de 2 ohm también. Y acá también. Parece que son todas de 2 ohm. Entonces estas serían las resistencias internas de cada batería. Entonces paso por la fuente. Como estoy yendo del positivo al negativo, voy a restar el valor de la fuente, que es 10 volt. Y ahora en esta parte, o sea, en esta cosa del medio, rama del medio, yo tengo la corriente I2 y la corriente I1, que las dos pasan por este cable del medio. Entonces lo que voy a tener es la corriente neta pasando por esta resistencia. La corriente neta va a ser I1 menos I2. El menos es porque esta corriente estoy suponiendo que va para el otro lado. Por el valor que es 2 ohm. Y ahora tengo otra resistencia que es también 2 ohm. A ver si se ve todo. Sí, sí se Sí. ve. Eh, y bueno, me falta pasar por esta resistencia de 2 ohm y por esta fuente yendo desde el positivo hacia el negativo. Entonces voy a tener menos 12 volts
Y todo eso tiene que ser igual a 0. Para la malla derecha, lo que tengo es, si yo arranco, no sé, de acá, lo primero que paso es la batería y estoy yendo del negativo al positivo, entonces sumo el valor de la batería, que es 8 volt. Acá tengo que pasar por esta resistencia y estoy yendo en la misma dirección que la corriente, entonces va a ser menos I2 por el valor de la resistencia, que es 2 ohm, menos I2 por 2 ohm, que es esta resistencia que es igual. Acá paso por esta del medio, que también es 2 ohm, pero acá tengo la corriente I2 y la corriente I1 que va para el otro lado. Entonces la corriente neta es I2 menos I1 y el valor de la resistencia es 2 ohm. Y estoy pasando por la fuente del medio yendo del negativo al positivo. Entonces también sumo 10. Y lo último que tengo que pasar es esta, que es menos I2 por 2 ohm, igual a 0. Entonces, estas son las dos ecuaciones y con esto deberíamos poder sacar eh, cuánto valen las dos corrientes. Tipo, ahora voy a hacer un par de sumas para que me queden más simples las ecuaciones y acá tengo menos 24 volt y uno está por 1 ohm, por 2 ohm, por 2 y por 2, o sea 7. Menos 7 ohm por I1 y I2 solamente lo tengo acá, que es esta resistencia que está compartida, que es más I2 por 2 ohm. Esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Yo tengo 6 ohms en la malla 1. Pero acá es 1, ¿Es de 2 la que está abajo? ¿Es de 2, 2? 2 y 2. La de abajo es de 2, esta. ¿Está? Sí, esta es de Sí, 2. Ah, ahí está, ahí sí, está. esos Ahí son tengo el 2. lío. Ahí está. Sí, son todas de 2 menos esta. Sí, sí, ahí tenía mal. Bien. Entonces esto es la ecuación 1 y la ecuación 2 es 8 volt, 10 volt, 18 volts y 2 aparece con 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm y 2 ohm, así que sería menos 8 ohm por I2 e I1 solamente aparece en la resistencia compartida, que es de 2 ohm, más 2 ohm por I1. ¿Quieren que lo termine de despejar o lo dejo ahí? Como quieran. Yo tenía una consulta, capaz es media, para darme cuenta cuántas corrientes va a haber. Sí. Eso como, ¿qué voy desde que el recorrido que tengo que ir desde A hasta B, ahí me voy fijando, sería? Las corrientes dependen de cuántas mallas estén compartidas de alguna manera. O sea, nosotros suponemos que esta malla tiene una corriente I1 y esta malla tiene una corriente I2. ¿Sí? Entonces, en este cable que no está compartido con la otra malla, es la corriente I1. Y en este cable que no está compartido también con la otra malla, es la corriente I2. Pero en este cable que está compartido, pasan las dos corrientes juntas. Entonces, la corriente neta que hay en este cable es I1 más I2. Y bueno, el más depende de el signo de la corriente, tipo si va para un lado o para el otro.
En general no va a haber 3 corrientes en un mismo cable, o sí, Ale. Porque solamente se puede compartir un cable con 2 mallas. Sí, son 2 mallas las que comparten. Sí, sí. Claro. No hay forma de hacer esta geometría y que 3 mallas compartan el mismo cable. No. No, no. No sé si eso te sirve Sí, para saber sí, cuántas. ahora sí. Ok, Sí, si el cable no está compartido, una corriente, si está compartido, 2. bien, listo. Gracias. Bueno, entonces esta parte de este problema lo dejamos acá. Sí, después resuelven el sistema. Bueno, como quieran. No sé si había más preguntas de otros problemas. Sí, yo tengo de los últimos varias. Eh, Sí. para que no estoy encontrando acá. De capacitores, de los circuitos con capacitores. Eh, Sí. Serían de los que están abajo del 23 o 24. Sí, 29, 30, 30 y pico. Sí, el 24 y el 25 también los habíamos marcado. Son de capacitores también. Ah, son RC, me pareció, ¿no? Ah, no, sí, son No de sé. ahí están. Sí, esos. Bueno, el 24 es como con gráficos. eh, y no sé, como que los hice, pero no estoy segura de que sea así. El 24. Sí. A una batería de 90 volts se conectan en serie un condensador de 1 microfaradio y una resistencia de 500 ohms. Dibujar una gráfica cualitativa de la caída de voltaje en la resistencia, en el capacitor y la corriente en función del tiempo. ¿Cómo resultarían las gráficas anteriores si se duplica la resistencia y si se le reduce a la mitad? Dibujar las mismas gráficas y ahora descargamos el capacitor a toda una resistencia de 500 ohms. Ok. ¿Querés hacerlo vos, Ale, o querés que lo haga yo? También tengo apagado el micrófono. Como quieras. Si no, Uy, yo tenía prendido. No, no pasó nada. y yo lo apago porque acá hay mucho ruido afuera, entonces lo voy apagando. Bueno, lo podemos hacer en forma cualitativa. Yo los números no los tengo, pero los hago. Espérame que lo dibujo. Lo dibujo y lo hago acá si querés. Ahí está. Ahí va. Bueno, voy a apagar el Espérame. micrófono entonces. Ale, tenés el micrófono apagado. Sí, no se escucha. Perdón. Está bien, está bien. La gráfica es esta. Ustedes tienen valores, o sea, podrían calcular números, o no hay problema con eso, porque tienen el valor de la fuente, la resistencia y la capacidad. ¿Sí? Lo que yo voy a tratar de resolverlo de forma no teórica, sino cómo intuitivamente iría quedando la gráfica y en función a eso ustedes pueden hacer los números, porque las expresiones matemáticas son las mismas que vimos el otro día. Recuerdan que el otro día estuvimos trabajando las ecuaciones matemáticas que representaban la carga en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. En los circuitos RC, que tienen esta característica: una fuente, una resistencia y un capacitor en serie. Y acá tenemos una IDT. ¿Ah? Y habíamos dicho que para nosotros, para analizar el tema de los circuitos, lo que hacemos, los circuitos RC, nos planteamos dos situaciones. Una es en T igual a 0, cuando la carga en el capacitor
0 es si el capacitor está descargado, y el otro instante es cuando el tiempo es lo suficientemente extenso como para que el capacitor esté completamente cargado, o sea, la Q sea la Q total, o la Q final. Entonces, planteamos esas dos situaciones. Las gráficas lo que van a hacer es representar eso. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono en el instante inicial, habíamos dicho que los capacitores los podemos representar como si fueran un cable. Es decir, están descargados, dejan pasar la carga. Entonces tenemos en el instante inicial nuestro circuito. No es más que la resistencia y la fuente. Entonces tenemos una corriente que va a estar representada estrictamente por la ley de Ohm, es decir, la fuente sobre el valor de la resistencia. Esta sería la corriente inicial. La carga en el instante inicial ya sabemos que es 0, la carga en el capacitor es 0, y el voltaje en el capacitor inicialmente también es 0. En la resistencia no, el voltaje en la resistencia va a ser el valor de la fuente inicial, ¿no? Estas son todas condiciones iniciales, cuando cerramos el interruptor. Y después, cuando el capacitor se cargó, o sea que transcurrió el tiempo suficiente como para que el capacitor se cargue, recuerdan que habíamos dicho que lo podemos representar al capacitor como si fuera un circuito abierto. Entonces, tendríamos la fuente, la resistencia y el capacitor, que en ese momento está representado por un circuito abierto. Entonces, la corriente, acá no tenemos corriente, porque el circuito está abierto. Entonces, tenemos una corriente final que vale 0. En ese instante, el capacitor está, piensen que el capacitor está acá, está ahí. Lo que pasa es que lo representamos como si en realidad el circuito estuviera abierto, porque ya no recibe más carga. En ese instante, en el instante en que el capacitor se cargó completamente, lo que nosotros vemos es que el capacitor alcanzó su carga total. Entonces, el potencial al cual está el capacitor, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, al no haber circulación de corriente, es porque están equilibrados el voltaje de la fuente y el voltaje en el capacitor. Entonces, la tensión en el capacitor es el valor de la fuente. Por eso es como tener dos fuentes en contraposición del mismo valor. Si yo analizo la malla, tengo corriente 0. Y después tenemos que la carga del capacitor está en su valor final. Si ustedes tienen presente las ecuaciones, la solución de las ecuaciones diferenciales, la carga en el capacitor va a ser el capacitor por el valor de la fuente, la carga al final. Entonces, con esos dos elementos que son iniciales y finales, nosotros podemos graficar, podemos representar las gráficas que nos pide ahí. Y ahora después vemos el tema de la relación de las resistencias. Tenemos para la corriente en función del tiempo, para la carga en función del tiempo, y podríamos representar, bueno, va a ser más grande esto porque lo tengo chiquitito. Para el potencial en función del tiempo. Entonces, para la corriente sabemos que la corriente en el circuito parte de un valor inicial, que es I0, que es la fuente sobre el valor de la resistencia, y en el instante final tiende a 0. Entonces la corriente hace esto, en forma exponencial, porque la solución a la ecuación diferencial es una expresión exponencial. Para la carga, tenemos que la carga inicial es 0, y cuando alcanza la estabilidad del capacitor, la carga se estabiliza en un valor que es C por E, en este caso. Y después tenemos el potencial. Entonces, tenemos potencial para la resistencia y potencial para el capacitor. Entonces, para el capacitor, sabemos que el potencial final del capacitor es C y el potencial inicial es 0. Entonces, arranca acá y termina en el valor de la fuente, también en forma exponencial. Y en la resistencia, si miramos qué pasa en la resistencia, tenemos
En la resistencia tenemos ya lo puse, un voltaje inicial, que es el voltaje de la fuente, y al final el voltaje en la resistencia tiende a 0, porque no tenemos corriente circulando. Entonces, para la resistencia, arranca en E y tiende a 0. Esta sería verde. Entonces ahí tendríamos las gráficas representativas de lo que está pasando con la corriente, con la carga y con el potencial. La pregunta que hace ahí el problema es, bueno, que hagan la representación con un valor determinado de resistencia y que después se planteen qué pasa si esa resistencia se duplica o si esa resistencia se va a la mitad. Entonces, fíjense, si tengo que pensar en esa parte, no sé si tengo acá un color, no. Si tengo que pensar en esa parte, voy a mirar cómo me quedaron las expresiones en general. Entonces, por ejemplo, si la resistencia aumenta al doble, acá, si ahora esta R se va al doble del valor, a 2R, acá va a aparecer un 2. Entonces, la corriente, ¿sí?, se va a ir ¿a qué? A la mitad. Vamos a tener un medio de la corriente original con la que habíamos trabajado. Es decir, estamos saliendo de más abajo y va a tender a 0. O sea, sabemos que al final lo que va a suceder es lo mismo. O sea, va a ir tendiendo a 0 el valor de la corriente. Después, con respecto a qué sucede con el potencial en el capacitor y el potencial en la resistencia, bueno, acá tenemos el potencial en la resistencia, aunque la resistencia se vaya al doble de su valor, el potencial es el mismo, ¿sí? El potencial al que queda la resistencia al final es el valor de la fuente, es decir, este valor no se modifica. ¿Y qué pasa con el tema de la carga? Por ejemplo, en el instante inicial la carga es 0 y en el instante final la carga depende de la fuente y depende de la capacidad, no depende de la resistencia. Entonces, vemos que lo que interviene es en la corriente hasta ahora. Si la resistencia se va a la mitad del valor, ahora, tercer caso, que acá la resistencia se vaya a la mitad del valor, fíjense que si yo ahora a la resistencia la llevo a la mitad de su valor, la corriente se va a ir al doble, la corriente inicial. Sí, vamos a estar más arriba acá. Vamos a estar más acá. Acá es la mitad, acá es 2 veces y 0. Y acá era 1/2 y 0, ¿no? Bien. Las gráficas van a tender a los mismos valores finales, porque en realidad la corriente va a tender a 0 al final, en ambos casos, no va a importar el valor de la resistencia. Lo que sí, ¿en qué va a influir el valor de la resistencia? Es en el tiempo que tarde en cargarse el capacitor. ¿Por qué? Porque el tiempo de carga, lo que nosotros llamamos tau, que es la constante de tiempo, es igual al valor de la resistencia por la capacidad. Este es el tiempo de carga, el tau, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que tarda un tau en alcanzar el 63% de su valor? Si en subirse acá, plantear el primer tramo, y tarda por lo menos 4 taus más en cargarse completamente. Entonces, donde va a influir el valor de la resistencia es en la constante de tiempo para la carga. Entonces, por ejemplo, en un instante inicial vamos a tener una constante de tiempo R por C. Si la resistencia se va al doble de su valor, vamos a tener una constante de tiempo que es 2 veces R por C, es decir, es el doble del tau que teníamos original, ¿sí?
O sea, es 2 veces nuestro tau original, tau sub 0, si queremos ponerle como para seguirlo. Y si la resistencia se va a la mitad, tenemos que el tiempo se va a la mitad del tau original. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, en el primero, que se duplica el tau, el tiempo de carga es como que como que esto va más lento. Si la corriente tiende, el tiempo de carga es mayor, entonces como que esto se... A ver si me sale la gráfica, bueno, no sé si me sale la gráfica. Es medio raro. Y acá también, o sea, como que va a tardar más tiempo en llegar. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar acá. Va a tardar más tiempo en llegar. Y en el caso en que tienen la mitad del tiempo, se va a la mitad del tiempo de carga, esto va como más rápido. Lo mismo que acá, como me quedo igual. No sé si se ve. Como que sale más rápido. Lo mismo que acá, va a pegar más rápido la subida. Si donde se ve el efecto de modificar el valor de la resistencia es en el tiempo de carga del capacitor. No en lo que va a pasar en el circuito al principio y al final. Fíjense que no interviene el valor de resistencia ni en la carga que va a adquirir, porque la carga depende de la capacidad y la fuente, y lo que tengo conectado hace que siempre tienda al valor de la fuente. Lo que pasa es que lo va a hacer en forma o más rápida o más lenta. Entonces las gráficas lo que tienen varían. Tiene mayor pendiente o menos pendiente. No sé si se alcanza a distinguir. Y el que mejor se ve es el marcador azul. El azul, sí, me imaginé. No consigo colores intensos para el rojo y el verde, pero bueno, si se entiende más o menos lo que dijimos, acá lo escribo acá, lo escribo con azul, este sub 0, si se duplica tengo un tau que va a ser 2 veces tau 0, esto para 2R, y si no tengo un tau, que es tau 0 sobre 2, que es para R sobre 2. Entonces, pero no interfiere, o sea, interfiere en el valor de la corriente y después en el tiempo que tarda el capacitor en cargarse. Si después tenemos que pensar en la descarga, las condiciones de descarga, digamos, el capacitor va a quedar cargado siempre al mismo potencial. Esperen, lo que no me acuerdo si dice que le proporciona una... ¿Dónde está la corriente de descarga? La resistencia de descarga. Dibujar las mismas gráficas si lo descargamos a través de una resistencia de 500 ohms. Bien, lo que dice ahora es que lo van a descargar a través de una resistencia de 500 ohms. La original era de... La misma, la diferencia es que ahora es el proceso inverso nomás. Ah, es la misma. No entendía si las ponía en serie, no, otra. O sea, es otra resistencia. Claro, la idea es la misma, pero que se descarga. Claro, abren la fuente, ahora tienen que abrirla, van a abrir la fuente y le van a proporcionar un camino de descarga a través de la resistencia, que valía lo mismo, así que esto voy a quedar así que cargado de esta forma, tengo corriente en el sentido contrario, y lo mismo, inicialmente, como el capacitor está cargado, vamos a la descarga. Tenemos inicialmente el voltaje en el capacitor es el de la fuente, así quedó cargado el capacitor. Entonces, vamos a tener una corriente
que será el valor de E sobre la resistencia. La constante de tiempo de descarga también depende, el tau de descarga depende de lo que tengo conectado, que es la capacidad por la resistencia que está conectada. Entonces va a influir el valor de la resistencia en el tiempo de descarga. Se va a hacer el tiempo de descarga más lento o más rápido. Y en el tiempo, la corriente, el voltaje en el capacitor va a tender a 0. El voltaje en la resistencia va a tender a 0 porque la corriente tiende a 0. Bien, acá tenemos que el voltaje en la resistencia es igual a... En realidad están en contraposición, pero bueno. Vamos a hacer así. Y ahora tenemos para graficar otra vez la corriente en función del tiempo, la carga en función del tiempo y el potencial en función del tiempo. Esta la voy a poner más arriba para poder sacar. Entonces tenemos una corriente inicial de descarga que en realidad, como está en sentido contrario, acá tenemos un signo menos, ¿sí? Es decir, el capacitor está en E y la resistencia está en menos E, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos una corriente que está en sentido contrario a la que teníamos originalmente, por eso viene de abajo hacia arriba la corriente de descarga. La carga en el capacitor está en su valor óptimo, digamos, porque está con la carga total inicialmente, y esa carga va a tender a 0 a medida que se descargue. Y el potencial del capacitor va a ser lo mismo, así va a estar en su máximo valor, el potencial en el capacitor, que sería la carga sobre la capacidad. Y va, bueno, que es E, en realidad, que es a lo que quedó cargado. Va a tender a 0. Y en la resistencia también, pero la resistencia está en menos E y va a tender a 0. En todo el circuito. Entonces, en realidad, sobre lo que tiene que ver con valores, va a influenciar en el valor de la corriente, que nos va a pasar lo mismo. Si tenemos, si volvemos atrás y decimos, bueno, si tengo el doble de resistencia, ¿sí? No se influenció en la carga, sino que se va a influenciar en la corriente. Y donde más vamos a ver el impacto es en el tiempo de descarga, que depende de la capacidad y la resistencia. Entonces, cuanto mayor es la resistencia, más tiempo tarda en descargarse, y cuando menor es la resistencia, tarda menos tiempo. Entonces, las gráficas tienden más rápido a 0 o más lento a 0. Van ahí a ver el efecto en las gráficas, más que nada. En la rapidez de la tendencia de la gráfica. No sé si querés puedo mostrarla. Tengo acá como una gráfica dibujada, si querés la puedo mostrar. ¿Querés? Dale, sí. Son las mismas que más lindas que las mías. A ver. A ver qué se ve. Son estas gráficas nomás. Tipo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí. Es esto. Acá hay 3 gráficas de lo que sería, por ejemplo, la corriente cuando estamos cargando el capacitor. Lo que pasa cuando tenés más resistencia o un capacitor más grande también, ¿no? Es que también. crece más lento. Claro, como que cae más lento. Y cuando tenés uno más chico, cae como esta roja, más rápido. Eso sería la corriente en una carga. Entonces al principio hay corriente y después tiende a 0. Y esto sería la carga del capacitor y el voltaje, tienen la misma forma. Que al principio es 0, y si tenés un capacitor chiquito,
o una resistencia chiquita, se carga rápido. Y si tenés un capacitor más grande, se carga más lento. Pero es esto nomás. Tipo, Sí. son estas gráficas. Y después, esto podría ser... ¿Cómo sería? Esto sería la corriente en una descarga. No. No, bueno, hay que ver, no. La corriente en una descarga, ¿cómo es? Igual que antes, Espera, claro. sí, era Así. la menos. Claro, esta es la corriente en una descarga también. Al principio se descarga rápido y después se descarga cada vez más lento. Sí. Ese es el Y tiene módulo de la corriente en descarga, en realidad. Claro, en realidad, o sea, Sí, si se quiere le puedes poner esto así y sería un menos. tal cual. Bien. Y entonces esto sería... ¿La carga? No. Esto sería la carga. Tipo la carga que hay en el capacitor. De esa forma se va descargando hasta que tiende a cero. Tipo arrancas con una carga Sí, tal cual. y se descarga. Cuanto más grande era el capacitor o más grande era la resistencia, más lento se descarga. Que sería la curva verde. Y la curva roja es un capacitor más chiquito o una resistencia más muy grande. chiquita. ¿Chiquita o no? No es RC y los dos son Más iguales. chiquita, sí, perdón, sí, más chiquita. Ok, está bien. Así que nada, era eso lo único que tenía para mostrar. Ah, está bueno. Pero- Bueno, ahí tienen. El 24. No sé si Bueno, tienen no sé el resto, pero bueno, yo tengo más dudas de los últimos. En los últimos, en casi todos, como que tengo dudas de los que quedan. Hay algunos que directamente no hice. Por ejemplo, bueno, el 25 tengo dudas también. 25. Un condensador se carga a una diferencia de potencial, se desconecta la batería de carga. Ah, en ese es el que habla de la figura, me parece. En ese es el que Claro, habla de la que figura y dice no está como la la figura. figura, pero no está la figura, sí. Acabamos de encontrarlo. Sí, intuyo que por cómo está planteado y como vienen en general la mayoría de los ejercicios que se presentan de esa forma, lo que tenés es el capacitor con la batería y después en paralelo el otro. A ver qué dice. Inicialmente cargado. Con una diferencia B0. Se desconecta la batería y se carga, se conecta con otro capacitor C2. Espérame que vamos a... Voy dibujando y ya conecto la cámara. Ahí voy. Energía, diferencia de potencial y energía. Ok. Ahí vamos. Ahí está. Les dice que tienen un capacitor C1 y lo conectan a una batería. Entonces lo que uno sabe es que cuando ese capacitor esté conectado a la batería, va a adquirir una carga Q1. ¿Sí? Esa carga Q1 va a estar asociada con el valor de la capacidad y el valor de la fuente. Esa sería la carga que adquiere el capacitor. Dice, se desconecta de la batería, lo que quiere decir que se lo aísla al capacitor, se lo desconecta a ese capacitor C1, que tenía una carga Q1 y se lo conecta con otro capacitor. La única opción que tenemos es que estén en paralelo, para que se entienda así. Se lo conecta con otro capacitor C2 que está descargado. Entonces, tenemos a C1 con carga 1 y a C2 que tiene carga 0. Inicialmente.
Entonces, como el sistema está aislado, que es lo que se sucede cuando yo lo cargo y desconecto la batería, de acá a acá pasamos con un sistema aislado. Lo que pasa en estos casos es que la carga se conserva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de la instancia inicial a la segunda instancia manteniendo la carga total, que es Q1. Entonces, no va a haber más carga en juego que la que traía el capacitor. Entonces, seguimos teniendo una carga. Ahora, el sistema va a tener ahora una carga Q, que va a ser igual a la carga Q1 que traía el capacitor. Y acá se tiene la Q1, que es la que traía de acá, del principio. Es decir, según lo que habíamos hecho en el primer caso, es esta carga, ¿no? Bien. Esa va a ser la carga total del sistema. Pero ¿qué pasa? Ahora no la va a tener toda esa carga Q1. ¿Por qué? Porque está Q2, que va a tratar de absorber carga para equilibrarse. Entonces, en la instancia final, lo que tenemos es al capacitor 1, la carga Q1', vamos a tener una carga Q2, y la suma de Q1' más Q2 va a ser la carga total. Y esa carga total es igual a la carga que tenía originalmente el capacitor C1. Entonces, el sistema trata de equilibrarse. No tiene de dónde sacar carga el capacitor 2 porque la fuente ya no está, entonces esa carga la tiene que tomar del capacitor 1. Como el sistema está aislado, la carga total sigue siendo la que traía el capacitor, pero bueno, ahora se la tienen que de alguna manera repartir, esa carga. Al repartirnos carga y digamos, el capacitor 1 no tener la misma carga que tenía antes, hay también un tema de potencial en juego. Recordamos que la expresión es Q para carga es proporcional a la capacidad y al voltaje. Entonces, si la carga cambió, pero la capacidad es la misma, el voltaje tuvo que readecuarse para mantener esta ecuación, esta igualdad. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es que los voltajes, el voltaje para el capacitor 1 va a ser igual al voltaje para el capacitor 2 por el tipo de conexionado. ¿Querés, Ale, plantearlo como si estuviera planteando la ley de Kirchhoff? Para que se note que es lo mismo, básicamente. ¿Y cuál es la razón por la que está diciendo que los voltajes son los mismos? Sí. Espérame que lo tengo que pensar distinto. Es lo mismo, das una vueltita en ese circuito y lo igualas a 0. Sí, pero tengo que ver cómo lo planteo yo. En mi cabeza, no en el perro. En mi cabeza. Espérame. Para pensar. Voltaje en el capacitor 1. Si no, no, o sea, si no, hazlo como estaba antes, es lo mismo. Lo que pasa es que me lo tengo que calentar yo primero en mi cabeza. Esto es más y eso es menos. Y este va a quedar igual. Sería Q1 sobre C1 menos Q2 sobre C2 es igual a 0. Esto es más, esto es menos. Q'1. Voy a poner acá porque había puesto Q'1. Ahí está. Si yo recorro, salgo del punto A y vuelvo al punto A, tengo la caída en C1 y la elevada, lo tengo acá. La caída en el capacitor 1 y el capacitor 2 cargado con signo contrario. Esto es el voltaje en el capacitor 1
Y este es el voltaje en el capacitor 2. La caída de potenciales en la malla cerrada es 0. Y ahí tenemos que Q'1 sobre C1 es igual a Q2 sobre C2. Y por otro lado sabemos que... ¿qué más sabemos? Que la carga total va a ser igual a Q'1 más Q2, y que esa carga total, que la traíamos del principio, es el capacitor 1 por el voltaje inicial. Eso es todo lo que sabemos. Así que podemos pensar, escribir, a ver, Q total. Podemos expresar una en función de otra. Esa sería una opción. Por ejemplo, Q total menos Q sub 2 es Q'1. Y tendríamos acá, Q sub 1 sería Q total menos Q sub 2. Vamos a ponerlo por C sub 2. Y esto sería Q2 por C sub 1. Nos quedaría Q total por C sub 2 es Q sub 2 por C1 más C sub 2. Y acá me quedaría al revés. C2. O sea que me queda, por un lado, que la carga total por C sub 2 sobre C1 más C2 sería la carga en el capacitor 2. Como el valor de la carga total lo tenemos, que es C1 por B sub 0, tenemos que C1 por B sub 0 por C2 sobre C1 más C2 es igual a Q sub 2. Y acá, metido dentro de la expresión, está, no sé si se alcanza a ver, C1 por C2 sobre C1 más C sub 2 por B0, así, Q sub 2. Esa sería la carga en el capacitor 2 en función de las capacidades y el voltaje inicial. Y una vez que tenemos Q sub 2, podemos plantear Q'1. No tenemos números acá, entonces nos quedan todas expresiones. Sí, no dice si los capacitores son iguales, ¿no? No. Bueno, se puede depender de la relación. Pero digamos Creo que que no. no dice no. Que No, la como- carga en el capacitor 2, sí. ¿Te dice algo? No dice si son iguales. no, solo iba a decir que medio que más que eso no se puede llegar. Claro. Lo que vemos es que la carga en el capacitor 2 es una, una constante, que es la relación de capacitores por el voltaje inicial. Y obviamente, si tiene que ser la suma tiene que ser la Q total, bueno, tendríamos que encontrar cuánto vale Q'1, pero el valor de Q'1 tiene que ser menor que el que teníamos originalmente. Y después, con respecto a la energía, sí. No, que va a ser básicamente la Q total, que era C1 por B0, menos esa Q2, que es C1 C2 sobre C1 más C2 por B0. Y después, Así que es con la respecto a la original menos algo energía, restado. claro. Con respecto a la energía, ¿se acuerdan que habíamos visto? Bueno, cuando planteamos la energía, lo interesante para mirar es que usemos una expresión en la que intervengan, de alguna manera, las dos variables no estén cambiando. Es decir, que utilicen una expresión de energía. Por ejemplo, acá saben que varía, por ejemplo, la carga total no varía y varía el potencial, por ejemplo. Entonces, entre que traten de utilizar para comparar energía alguna de las expresiones de energía que tengan una de las variables cambiando, no las dos, porque si no es más difícil de interpretar. Pero en este caso que la fuente se desconectó,
la energía final tiene que ser menor que la energía inicial. Porque en realidad al no estar conectada a la fuente, todo el trabajo lo está haciendo para la carga, digamos, lo están haciendo los capacitores. Fíjense que hay alguien que tiene el micrófono prendido, creo. No puede ser, yo escucho un ruido, pero no sé. Ahí está. Pero bueno, al no tener la fuente conectada, el trabajo para entregarle carga al capacitor que pusimos, que estaba descargado, no lo está haciendo la fuente. O sea, no tiene de dónde sacar carga más que de la capacidad 1, entonces la energía final es menor. Porque tenemos la misma carga y el potencial disminuye. Entonces tenemos menos energía al final que en el instante inicial. Pero bueno, no hay valores, así que les quedan todas expresiones. Claro, y después, por ejemplo, el 37 sería como esto, pero estarían conectados en serie. A ver, 37. Pero más o menos es la misma idea o es otra cosa. Sí, están conectados en serie. Se aplica una diferencia de potencial, pero a los dos capacitores. Y te pide que calcules la carga y el potencial en cada uno. Pero en ese caso tenés los dos conectados en serie, en este caso, y la fuente, digamos, alimentando el circuito. No es como en este caso que... Bueno, ahí está. Los dos capacitores y la fuente. Ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, una de las... lo que vos sí sabés del circuito serie es que la carga que acumule el capacitor 1 y la carga que acumule el capacitor 2 son las mismas. Es decir, que la carga que acumulen los dos va a ser la misma carga y es el equivalente de la carga total. Entonces, lo que por ahí conviene hacer es reducir a un capacitor equivalente, un capacitor total, por decirlo de una manera, con la fuente. Ahí. Y entonces, ¿cómo reducís el capacitor? En este caso están en serie, el capacitor total, digamos, se obtiene con la relación de capacidades. Y después, una vez que tenés la capacidad total, la carga total va a ser la capacidad, esa total que encontraste, por el voltaje de la fuente. Y esa capacidad va a ser la misma que la que tienen cada uno de los capacitores. Entonces, ahí ya tenés la carga de cada uno, que es la misma. Y ya la obtuviste porque tenés el equivalente, ya tenés el valor de la carga. Te faltaría averiguar cuál es el voltaje en cada uno. Como están en serie, el voltaje de la fuente se va a repartir y va a ser correspondiente, la repartición va a ser proporcional al valor de las capacidades. Entonces tenés que el potencial en el capacitor 1 va a ser la carga 1 sobre C1 y el potencial en el capacitor 2, la carga 2 sobre C2. Pero los dos tienen la misma carga, ¿sí? Entonces, el capacitor 1 tiene carga C total por B sobre C1 y el capacitor 2 lo mismo, pero C sub 2. Entonces, el capacitor que sea más grande va a estar a menor potencial. El capacitor más chiquito va a tener mayor potencial. Claro, así igual sería el 30, nada más que en el 30 ahí algunos están en serie y otros en paralelo. Veamos el 30. El 30 ahí te pide también calcular la carga total del sistema, ahí tendrías que calcular la equivalente. Y bueno, Tal como cual. esto. Sí, sí. Después, digamos, sí. Si por ejemplo, en capacitores lo mejor es trabajar con el equivalente.
A mí me parece más fácil. Y recordando cuáles son las propiedades que tiene cada uno. Esto de, bueno, Claro. si están en serie la carga es la misma, si están en paralelo el voltaje es el mismo. Y a ir analizando como hacían con los resistivos, volver hacia atrás con lo que van calculando. Bien. Bueno, después, por ejemplo, el 31 no lo hice directamente. No sé, leí unas cosas raras con porcentajes y temperaturas y no lo intenté, así que no sé, ese no sé. Básicamente lo que habría que hacer es usar la ley de Joule, la que nos dice que ¿cómo se llama? Que la potencia es B por I, y eso lo tenemos que igualar a la potencia que queremos que tenga el motor eléctrico ese, que dice que es 0,9 HP. Y en vez de usar el B por I, usamos la otra fórmula que creo que es B cuadrado sobre R. Entonces, el voltaje lo tenemos, que nos dicen que es 220, y lo que queremos calcular es lo que tenemos que averiguar es la resistencia que tiene que tener todo el bobinado, todo el cable. Y se hace como los primeros problemas de la guía que nos dicen la sección del cable y el largo del cable, nosotros podemos, usando la resistividad del cobre, podemos calcular la resistencia total del alambre. No sé, Ale, si querés que lo expliquemos ese problema, lo salteamos. De hecho, Ale, no está. Sí, se desconectó, se le ha ido internet. Sí. Me pareció raro que se haya quedado, que no te haya respondido. ¿Tenés alguna duda o algún otro problema? Porque ese medio que no es algo muy tomable. No, creo que no. El resto de las cosas son como saber si tengo bien lo que hice, pero los pude hacer completos al resto. Ok. Así que, nada. Em, sí, no sabría cómo controlar eso. Tampoco que tengo todos los problemas resueltos como para decirte. Perdón, me quedé hablando sola. Se me cortó. Sí, nos dimos cuenta hace un toque. No, que no se preocupara por el ejercicio, me preguntó. Estaba diciendo y veía que no estaba en Ok. ningún lado. Bueno. Sí, medio que yo le dije lo mismo igual, que no era muy tomable. Y me decía que ya no tiene más preguntas, Ok. que el resto que le queda es como comprobar de que lo que hizo estaba bien. Bueno. En otros problemas. Así que no sé por dónde querés que sigamos. Y vamos a hablar un poquito de campo magnético para que puedan hacer, aunque sean los primeros ejercicios. Bueno. Veamos. ¿Dónde estoy? Bueno, si ya estuvieron mirando un poquito el práctico, no sé si ya lo vieron o no, el práctico que sigue es sobre campo magnético y después tenemos inducción. Son los dos temas del práctico. Básicamente la primera parte, los primeros ejercicios del práctico tienen que ver con esto de cómo definir, cómo podemos nosotros definir el campo magnético en algún punto del espacio. Entonces, y lo hacemos en función de la fuerza magnética. Esa fuerza magnética, o sea, para definir el campo, en cualquier punto del espacio usamos básicamente el concepto de fuerza magnética, que es la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una partícula que se mueve en ese campo. Entonces tenemos la partícula moviendo y lo que decimos es
que la fuerza, sabemos que esta fuerza magnética va a ser proporcional a la carga, por un lado, y por otro lado, a la velocidad con la que esa carga se está moviendo. También sabemos que si el campo magnético es paralelo, digamos, a la velocidad, no vamos a tener fuerza magnética. Y si entre el campo magnético y la velocidad hay un cierto ángulo, ¿sí?, vamos a tener una fuerza magnética que va a ser perpendicular al plano en el cual están la velocidad y el campo. Es decir, si tenemos el campo y la velocidad, esa fuerza magnética va a ser perpendicular, si se alcanza a ver, ahí, al plano donde están representadas la velocidad y el campo magnético. Y después que la fuerza magnética, la dirección, digamos, de la fuerza magnética sobre una carga, la dirección de la fuerza magnética, direcciones esto, sobre una carga positiva, es opuesta a la dirección de la fuerza magnética sobre una carga negativa. Eso es lo que sabemos. Todo eso nosotros lo representamos a través de lo que llamamos la expresión vectorial de la fuerza magnética como el producto vectorial entre la carga por la velocidad y el campo. Esa sería la expresión vectorial para la fuerza magnética. El módulo de esta fuerza es el producto por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo. Entonces, acá en campo magnético nos encontramos con que estamos trabajando en 3 dimensiones, a diferencia de lo que sucedía muchas veces con el campo eléctrico. Es decir, si yo introduzco una carga en un campo eléctrico, esa carga va a experimentar una fuerza que va a estar en el plano del campo. En este caso, cuando yo introduzca una carga moviéndose en un campo magnético, la carga va a experimentar una fuerza que va a ser perpendicular al plano del movimiento. Entonces, acá empezamos a tener 3 dimensiones para trabajar lo que es el campo magnético. Entonces van a ver que en la bibliografía aparece, para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con esta expresión vectorial, la famosa regla de la mano derecha. No sé si tuvieron, supongo que Daniel la debe haber mencionado, la regla de la mano derecha, que cada uno la usa como puede. Hay varias opciones y por ejemplo, una de las opciones es para pensar, la regla tiene que ver cómo pensamos esta expresión. Entonces, por ejemplo, que es el producto vectorial entre la velocidad y el campo. Entonces, Hugo, si vos usás otra forma, decime. Una de las opciones es, decir, la palma de la mano es la velocidad, los dedos el campo, es decir, se doblan en función a lo que tenga con el campo, y el dedo pulgar representa la fuerza. Esa es una opción. Entonces tengo velocidad en la primera parte, el campo que tiene que ver con los dedos, con cómo se ubican los dedos, y el pulgar hacia dónde apunta la fuerza. Y la otra opción
espérenme, porque yo con la de los dedos estoy como complicada. Esta es la velocidad, este es el campo y esta es la fuerza. Velocidad, Sí, así está campo bien. y fuerza. Sí, El- Lo tengo que esa pensar forma dos que veces. estuvimos haciendo con Daniel fue con esa forma. Y nos dio como unas combinaciones de los dedos con las variables que podíamos usar distintas, pero siempre respetando como Tal cual. Porque tiene que una ver, digamos, tiene que ver con el combinación. producto vectorial. Claro. Sí. Bueno, entonces la ventaja de la virtualidad es que por ahí no los vamos a ver haciendo todo el gesticulado de los dedos. A excepción del día del parcial. Sí, Revisando cómo van los dedos. o sea, la regla esa es como que básicamente sirve para cualquier producto vectorial y el índice pones el primer vector, el segundo dedo pones el segundo vector y lo que te da el pulgar es el resultado. El resultado del producto vectorial. Claro. Y Lo vamos después a usar en para... esta expresión y en la de la corriente, en las dos. Claro, y después hay otra que es como más simple, que sirve cuando haces Biot-Savart o cosas así, que es, si vos tenés una corriente, hay una forma de ver para dónde va el campo. Que tiene que ver con el dedo pulgar para la corriente y Exacto. los dedos, la punta de los dedos son los que abrazan el campo. Entonces, si Claro, la giran corriente va como hacia de la misma arriba, dirección. los dedos abrazan, o sea, sí, por ejemplo, si la corriente va para allá, los dedos abrazan el campo. Si la corriente va hacia adentro, digamos de acá, así abrazan el campo. Si los dedos van Sí, abrazando el campo, se ve bien, sí. está en la dirección del campo Sí, magnético. sí, eso también lo Bien. estuvimos. Por ahí nos ponía unos ejercicios para que nosotros hagamos y mandemos a Daniel. En Para la que teoría. practique. Sí. Está bien. Bueno, la unidad de medición del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla. En el sistema internacional es el Tesla, que en realidad no es más que Newton sobre ampermetro. Y otra unidad que se usa también es el Gauss, que no es una unidad del sistema internacional, pero que se usa bastante. Por ejemplo, el campo de la Tierra lo vamos a ver expresado en Gauss, y la equivalencia es un Tesla es 10, no, sí, ¿no? 10 a la cuarta Gauss, sí. Esa es la equivalencia. Pues bueno, son las unidades como para que las tengan presentes. Después, ¿qué más de la parte? A ver, déjenme pensar qué otra cuestión más tenemos acá. Bien, en los ejercicios ustedes van a ver que tienen varias... el primer ejercicio en realidad lo que plantea es, les da la velocidad con la que ingresa una partícula en el campo y bueno, les va pidiendo que analicen qué pasa con la fuerza. Algunas cuestiones que tienen que ver con la convención, en realidad ustedes ya la saben, la convención, porque la han trabajado seguramente con Daniel. Cuando tenemos puntos para el campo magnético, el campo está saliente, y cuando tenemos cruces, el campo es entrante, entrante al plano, digamos, ¿no? Sí, entrante al pizarrón, o saliente del pizarrón, si tenemos un punto. Esas son el tema de las convenciones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una partícula? Una partícula, este es un campo magnético que está entrante al plano del pizarrón. Yo tengo acá una partícula positiva, una carga positiva, y, por ejemplo, esa carga ingresa en este campo magnético uniforme, porque en este caso estamos trabajando con campos magnéticos uniformes, entra con una velocidad v, que va hacia la derecha, por ejemplo. Entonces, lo que se observa es, si yo tengo la velocidad y el campo entrante, que en este caso la carga positiva experimenta una fuerza magnética hacia arriba.
Si fuera un electrón, recuerden que la regla de la mano derecha solo vale para cargas positivas. Entonces, yo tengo una carga negativa, voy a planteármelo como si fuera positiva, pero después la fuerza en realidad va a estar apuntando hacia abajo. Entonces, va a experimentar una fuerza entrante, o sea, hacia arriba. Eso va a hacer que la partícula, como tiene velocidad en sentido horizontal, se va a estar moviendo y experimentando una fuerza hacia adentro. Entonces va a empezar a describir, bueno, una trayectoria circular, donde en todo momento la velocidad tangencial va a ser la misma y vamos a tener siempre la fuerza hacia el centro. En cualquier lado que nos paremos, la velocidad tangencial va a ser la misma y la fuerza hacia el centro de giro. Entonces la carga va a experimentar una trayectoria circular. Entonces, algunos de los ejercicios que ustedes tienen, principalmente los primeros, hablan de esta característica del movimiento que tiene la partícula en un campo magnético uniforme. Entonces, lo que sabemos que, por ejemplo, que la fuerza magnética va a ser siempre perpendicular, ¿sí?, a la velocidad y al campo. Eso es lo que sabemos. Y que la magnitud de esa fuerza va a ser constante. La magnitud de esa fuerza, teniendo presente lo que tenemos ahí, como acá esto es perpendicular, vamos a tener... La magnitud de esa fuerza siempre va a ser constante. Eso por un lado. Después sabemos, acá empezamos a jugar con todo lo que conocemos, que la sumatoria de fuerzas, en este caso va a ser la fuerza magnética, es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Y sabemos que la fuerza magnética es, dijimos, el módulo, la masa por la aceleración. Y lo que está describiendo la partícula es una trayectoria circular. Entonces, no sé si recuerdan algo de movimiento circular o no. La aceleración en un movimiento circular la podemos escribir como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro. Y de acá podríamos obtener la expresión para el radio de giro. El radio que va a describir masa por velocidad, porque se va con este. Q por B. Podríamos tener una expresión para el radio de giro. Después, nos podríamos plantear, por ejemplo, la velocidad angular, ya que tenemos un movimiento circular. Recuerden que la velocidad angular era equivalente a la velocidad tangencial sobre el radio. Entonces, si teníamos la expresión del radio, tendríamos Q por B sobre la masa. Porque acá es B sobre... si yo hago B sobre R, lo saco acá, B sobre R lo traigo para acá. Q por B sobre la masa me da la velocidad tangencial, de esta expresión. Y después podríamos calcular también, o tener presente, o relacionar qué sucede con el período del movimiento, es decir, el tiempo que tarda la partícula en describir la trayectoria circular, o sea, una vuelta, lo que diríamos, y sabemos que el período está asociado con el perímetro de la circunferencia sobre la velocidad. Entonces tenemos 2pi y R sobre B es 1 sobre omega, o sea que tendríamos sobre omega. Ahí tenemos la relación entre el período y la velocidad angular. Y, por ejemplo, lo que se observa de las expresiones que tenemos ahí
es que si la partícula se mueve en un campo uniforme, con una velocidad orientada de la forma que la tenemos ahí, por ejemplo, el período no depende del radio de giro. Porque acá en la expresión, si uno lo plantea de esta forma, no depende del radio de giro. Es independiente del radio de giro. Después, esto en este caso lo que tenemos es que la velocidad es perpendicular al campo, si está a 90 grados. ¿Qué pasa si la partícula ingresa en un campo y la velocidad en realidad está formando un ángulo con el campo? Es decir, no entran en forma perpendicular. Nosotros trabajamos en general toda ejercitación que tenga que ver con esta característica de la perpendicularidad entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Pero puede suceder que, por ejemplo, la partícula ingrese con un cierto ángulo respecto del campo. Entonces, en ese caso, la partícula describe dos movimientos. ¿Por qué? Porque en realidad va a haber un cambio. O sea, de alguna forma, se va a mantener la trayectoria circular, pero como va a tener componente, no solo componente tangencial, sino también componente radial, la velocidad, porque ya no está entrando a 90 grados, la partícula va a describir, no sé si se va a ver muy bien, pero bueno, intentaremos. Cuando entra perpendicular, nosotros sabemos que la trayectoria que hace es circular, ¿no? Hace esto. Siempre que estén en forma perpendicular. Ahora, si entra con determinado ángulo, lo que vamos a tener no es solo que va a mantener la trayectoria circular, sino que también va a haber un desplazamiento. Entonces, lo que observamos, en realidad, tiene que ver con, bueno, mi dibujo es fatal, un avance de la trayectoria se va a hacer como un helicoide. Pero nosotros, eso siempre que tengamos un ángulo θ distinto de 90 grados, ¿no? Entre el campo y la velocidad. Entonces, en ese caso, no solo va a mantener la trayectoria circular porque tengo la velocidad tangencial, sino que también, al haber velocidad radial, la componente radial va a generar un avance de la trayectoria y va a describir un helicoide. Pero bueno, nosotros trabajamos siempre, los ejercicios de la práctica tienen perpendicularidad. Esto para que sepan nomás qué pasa si no son perpendiculares. Con esos conceptos ustedes van a poder trabajar los primeros ejercicios que tienen que ver con... Espérenme. ¿Y dónde está? Campo magnético. Los primeros ejercicios. El primero tienen que plantearse, lo pueden plantear con un diagrama, con un producto vectorial y analizarlo desde ahí. El ejercicio 2 tiene que ver con lo que escribimos recién en el pizarrón. Después, el ejercicio 4 es una demostración también, o sea, no tienen números en el ejercicio 4, tienen que demostrar que se cumple la expresión que tienen ahí a partir de lo mismo que analizamos recién. Y después tenemos el ejercicio... Bueno, y después empezamos a tener ejercicios donde... A ver. Donde lo que nos plantea... Espérenme que se me fue la imagen. Ejercicio donde nos plantea circulación de corriente. Entonces, lo que hace en realidad es decir, bueno, si yo tengo cargas en movimiento, la corriente no es más, a ver, la corriente no es más que un conjunto de cargas de movimiento. Entonces,
yo puedo analizar, de alguna manera, el concepto de fuerza magnética a partir de esas cargas en movimiento dentro de un conductor. Es decir, la aparición de la fuerza magnética. Entonces, lo que hace es trasladar de alguna manera, es decir, bueno, si yo tengo un conductor, ¿no?, de determinada longitud y determinada sección A, por el cual se están moviendo los electrones, las cargas se están moviendo, ¿no?, con determinada velocidad, que es la que nosotros llamamos, o sea, la velocidad que le imprima la corriente por acción de un campo eléctrico. Lo que va a plantearse es trasladar la expresión, esta que conocíamos hasta recién, tratar de proyectarla al tema de la corriente eléctrica. Entonces sabemos que acá, supongamos que ponemos este conductor en un campo eléctrico uniforme. Bueno, estas cargas moviéndose dentro del conductor van a experimentar una corriente, entonces una fuerza. Entonces tenemos la velocidad de movimiento de la carga, el campo que está entrante, vamos a tener fuerzas magnéticas en ese conductor. La forma de demostrar, digamos, que eso sucede tiene que ver, por ejemplo, si ponemos un cable circulando corriente y le ponemos cerca un campo magnético, vamos a ver cómo se deforma el cable. Esa es la forma de visualizar qué es lo que está sucediendo. Al poner un campo magnético cerca de un conductor por el que hay circulando corriente, el cable se deforma. Entonces, lo que va a hacer es tratar de escribir esa expresión de la fuerza magnética que teníamos hasta recién en función de la corriente. Y para eso lo que va a tener en cuenta es el número de cargas por unidad de volumen que atraviesan el conductor. Y va a llevar esta expresión de fuerza a un equivalente donde relaciona a la corriente y la longitud del conductor con ese campo. O sea, la fuerza en función de la corriente eléctrica. Donde la L, digamos, el vector es L, que tiene la dirección de la circulación de corriente. O sea, apunta a la dirección de la circulación de corriente L. Bueno, entonces tenemos otra expresión, en este caso para establecer la fuerza magnética cuando tenemos corriente circulando por un conductor. Entonces hay ejercicios donde el planteo viene a partir de esta expresión. Por ejemplo, el ejercicio 6, que les dice que tienen un conductor que tiene una determinada longitud, que está, ese conductor está colgado de una balanza, les dice que ese conductor tiene una determinada, déjame ver todo superpuesto, que ese conductor tiene una determinada masa. Entonces, si suponemos el conductor así tiene una determinada masa, veríamos reflejado, eso lo veríamos reflejado en la balanza. Ahora, les dice que ese conductor está inmerso en un campo magnético uniforme. ¿Sí? O sea que acá hay un campo magnético. Y que lo que está detectando la balanza es, por ejemplo, no me acuerdo si son esos los datos, pero bueno, que la balanza detecta 4 newtons. Y en realidad nosotros sabemos, bueno, si consideramos, supongamos que el conductor tiene 10 newtons de peso y la balanza está detectando 4. Entonces,
qué características tiene este campo, ¿sí? Hacia dónde apunta, si es entrante o si es saliente. ¿Para qué? Para que la detección que hace la balanza sea inferior a el peso real que tiene el conductor. Entonces, lo que nosotros sabemos es que si la balanza indica menos, debería haber alguna fuerza que esté en sentido contrario al peso del cuerpo para que detecte menos la balanza. Esa obviamente va a ser una fuerza magnética y va a estar asociada al campo en el cual está inmerso el conductor. Entonces, si yo quiero que la fuerza esté hacia arriba, y obviamente tengo que pensar para dónde está circulando la corriente. No tengo claro si lo dice o no el ejercicio, me parece que dice que la corriente circula en esta dirección. ¿Qué Entonces, número si la era? corriente circula, sí, ¿Qué número era el problema? el 6 me parece, es el 6. Sí, yo lo tengo anotado como el 6. A ver si lo tengo acá. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Ah, sí, hacia la derecha. Cuando tiene una corriente hacia la derecha, entonces tenemos la corriente hacia dónde va. Sabemos hacia dónde tiene que ir la fuerza, ¿sí? Entonces, si tenemos que la corriente va a ir para allá y que la fuerza tiene que ir para arriba, el campo debería ir entrante al plano. Y necesitaríamos que el campo sea entrante para que la fuerza magnética compense algo del peso del cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí ya planteas que B es igual a B en menos K o algo así. Claro, ya sabemos que B, sí, está en la dirección menos K. Entonces, sabiendo todo eso, podemos encontrar creo que les pregunta cuánto vale el campo, porque tienen todos los datos. O sea, saben cuánto vale la corriente, tienen la longitud del conductor, la fuerza magnética saben cuánto tiene que valer para compensar lo que está sucediendo con la balanza, así que de ahí pueden obtener cuánto vale el campo magnético. Y con el análisis de la regla de la mano derecha pueden establecer si es entrante o saliente, es decir, en qué dirección está el campo. O sea, hay que hacer el producto vectorial, reemplazar los datos e igualarlo a la fuerza que tienen que ser Sí. 6 newton serían. Tal cual. 6 newton en J. En J. Sí. Entonces, bueno, con ese planteo lo pueden resolver. Y el que sigue es parecido. El ejercicio 7. Ojo que lo piensen. Es parecido a este. Por ahí con eso ya tienen para empezar a trabajar los primeros ejercicios. Nos quedaría la semana que viene, haríamos la parte de... Déjenme ver. De torque. El movimiento de una espira en un campo. Y de flujo magnético. Porque vi que Daniel recién... ya está. Daniel empezó con inducción. Así que, bueno, flujo podemos ver y podemos ver movimiento de una espira en un campo magnético. Bien. Eso podríamos ver la clase que viene entonces. Martes, sí, el martes veríamos esas Perfecto. dos cosas. Así le damos tiempo a que elaboren los primeros ejercicios. Bueno. ¿Mm? Listo. Si les parece, se van entreteniendo con los primeros. Y vemos después que si tienen alguna duda. Bueno, buenísimo. Nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, vayan avanzando. Buen fin de semana. Chao, nos vemos el martes. Hasta el martes.